Bueno, esa es una opinión suya, ¿no? A veces uno puede compartirla, pero a veces no. Yo creo que acá estamos hablando de un problema multifactorial en donde hay que ser muy prudentes cuando se instala un tema, sobre todo a través de los medios de difusión, porque lo que en definitiva se hace es contribuir a que esa sensación que usted hace referencia, si es que existe, aumente. Yo creo que hay que ser prudente en esto, reitero, porque a mí me consta como un profesional de derecho, como un auxiliar de la justicia, que hay trabajo de parte de la Fiscalía y los juzgados penales en nuestra ciudad, por lo menos en el Centro Judicial San Pedro de Jujuy. Lo que pasa es que a veces en los medios se da a conocer distintos tipos de hechos delictivos que tienen un impacto muy importante en la población y eso hace que la mayoría de la gente piense de que esto se produce cotidianamente. Si bien es cierto que uno no puede negar que este tipo de hechos existen, hay que analizarlos, como lo dije al principio, desde un punto de vista multifactorial, es decir, acá hay responsabilidades compartidas, no hay que reducirlo al simplismo de decir de que la culpa la tienen los integrantes, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial, en el sentido de que, como se dice comúnmente, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. No, eso es reducirlo, reitero, todo a una hipótesis muy simple, ya que lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley, es decir, él no puede arrogarse un rol que no le corresponde, como sería, por ejemplo, el de un legislador o el del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en el dictado o la aplicación de las leyes. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicar la ley y en este caso lo hace, es decir, puede haber algún tipo de crítica respecto al actuar, pero lo que ocurre en definitiva es que está respetando, en la gran mayoría de los casos, la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, en definitiva. Porque se da que muchos de los casos son personas que tienen un prontuario bastante importante, que están en la calle, vuelven a delinquir y vuelven a salir. Está bien. Esto hay que retrotraerse años atrás, acá no hay que olvidarse de que hubo una reforma constitucional en el año 1994, donde se han receptado los tratados internacionales en donde se establece un principio garantista, como se llama vulgarmente o en forma muy simple. Esto implica de que el principio que campea en nuestra legislación, porque así lo dice la Constitución Nacional, que reitero, recepta los tratados internacionales, es de que no se debe privar de la libertad de una persona, sino cuando ello es estrictamente necesario. Por supuesto que acá puedo darle algunos pareceres o aspectos de la legislación que a nosotros corresponde que se aplique, pero en definitiva de lo que se trata es de eso, es decir, puede resultar muy irritante, pero lo que se hace es respetar la Constitución y los tratados internacionales. ¿Los derechos humanos a quién tienen que defender? ¿A la víctima o al delincuente? No, a todos, pero sin embargo, en nuestro Código de Procedimientos Penal establece claramente, y que tiene muy poca vigencia en nuestra provincia, casualmente, que es el código que recepta estos principios garantistas, también hace muchísimo hincapié en la víctima. Es decir, si usted nota, hoy hay un cambio ya, incluso en el mismo comportamiento de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en tanto y en cuanto se recibe a las personas que son damnificadas o son víctimas de un delito. Antes eso no ocurría. ¿Por qué? Porque está expresamente previsto en nuestro Código de Procedimientos Penal los derechos y las garantías también de la víctima, que no se reducen simplemente como era con anterioridad a la Constitución en querellante adhesivo que se llamaba o actor civil, sino ahora sin tener necesidad de recurrir a esas situaciones, puede acudir en defensa de lo que son sus derechos, o sea que también están contemplados. Lo que pasa es que a veces falta información en la población y quizás se transmita mal esa información. Mismo creo y entiendo de que el Poder Judicial debería tener un departamento de prensa en la ciudad de San Pedro de Jujuy, así como lo tiene en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esto permitiría que la población se informara acabadamente de la mayoría de los casos, sobre todo los de índole penal, que son los que lamentablemente más le interesan a la población, porque como usted dijo, hacen que se cree lo que se llama una sensación de inseguridad. Por último, los organismos que defienden los derechos humanos,
¿quién los elige y por qué se arrojan la representación de los derechos humanos? No, bueno, esa pregunta no me la tiene que hacer usted a mí, usted tiene que ir y dirigirse a quienes son los responsables de esos organismos, porque hay muchísimos organismos de derechos humanos y depende de cómo están conformados y cuál es la normativa que le da vigencia para poder analizar caso por caso. De todas formas, a ver, yo creo que usted apunta principalmente a que la gente tiene esa sensación que usted llama de inseguridad. Entonces trata de buscar una respuesta de cualquier tipo, es decir, tiene la necesidad o la constante necesidad de recriminar de alguien el porqué de la situación que está aconteciendo. Pero reitero, esto no es un problema simple, acá somos todos responsables de una situación que acontece, que no se circunscribe, reitero, estrictamente al Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial actúa, y esto debe tenerse presente cuando el hecho ya ha ocurrido. Es decir, nosotros deberíamos pensar primero de que la violencia está instalada en la sociedad como modo de resolución de los conflictos, si no, no existiría la mayoría de los hechos ilícitos en donde la violencia es el elemento preponderante, empezando por un robo, un homicidio, lesiones, violencia familiar, etcétera. Entonces, ese es para mí el principal problema a donde hay que apuntar, porque hay que desterrar la violencia. Pues se imagina, cuando usted me plantea por qué los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, bueno, hagamos cárceles. Y usted va en algún momento, dentro de un año, dentro de 2 años, va a decir, la mitad de Argentina son cárceles construidas. Es decir, no tenemos nosotros espacio donde vivir. Pues con esto le estoy diciendo de que no se soluciona el problema de la delincuencia teniendo privado de su libertad a las personas que eventualmente han cometido un delito, sino atacando realmente la causa por las cuales las personas cometen un delito. Y en esto hago hincapié. Para mí es mucho más importante atacar el problema de la violencia instalada en la sociedad, que usted la puede ver en un partido de fútbol, la puede ver en la familia, en el seno de una familia. La violencia familiar es lamentablemente un problema que hay que atender puntualmente y hay que tratar de desterrarlo. ¿Por qué? Porque en el mismo seno de la familia, donde hay una violencia familiar, hace que los mismos hijos el día de mañana vuelvan a resolver los conflictos, sean varones o sean mujeres, también a través de la violencia. Y esto hace que eventualmente vuelvan ellos mismos a cometer delitos, como también eventualmente los habrían cometido los padres. Entonces, el gobierno nacional, provincial y municipal debería ocuparse de la prevención en las áreas de su incumbencia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial solamente actúa para punir, nada más, es decir, cuando el hecho ya se ha producido. O sea que, como le dije yo al principio, este es un problema multifactorial donde se está tratando de imputar de responsabilidad a un poder cuando realmente esto es responsabilidad de todos los poderes y no exclusivamente de uno de ellos. No, por favor, gracias a usted.